Hola gente del canal, hoy vengo a hablarles sobre la conservación del suelo y vamos a empezar con que nada se obtiene con fertilizar bien el suelo si no se evita su destrucción. Se debe cuidar que el suelo no se pierda por efecto del viento o del agua, el arrastre o pérdida del suelo. Por estas causas es lo que se llama erosión. Los vientos fuertes y permanentes pueden a la larga producir erosión. Por ejemplo, una forma de defensa es plantar una hilera de árboles en el lado de donde viene el viento a fin de tomar una alternativa como barrera de protección o cortaviento. Otra causa corriente de erosión es el agua. Por eso se debe tener especial cuidado con la lluvia y el riego. La naturaleza se demora aproximadamente 500 años en formar una capa de 1 centímetro de suelo. Una lluvia fuerte sobre un terreno en pendiente recién arado y sin protección o un riego mal hecho pueden destruir ese trabajo en pocas horas. La protección del agua de la erosión del suelo. Lo que produce erosión en los suelos es la combinación de agua y pendiente. Cuando hay pendiente, el agua de la lluvia o el riego toma velocidad y arrastra la tierra, llevándose la mejor capa del suelo, o sea, la más fértil, la que se ha arado y abonado. Comienza después de hacer unos pequeños surcos en las laderas que terminan convirtiéndose en grandes zanjas o cárcavas. A medida que avanza la erosión, los suelos van siendo cada vez menos productivos hasta que terminan por perderse para la agricultura. Existen prácticas agrícolas que facilitan el que se produzca erosión, ya sea hacer surcos con el sentido de la pendiente, por ejemplo. Otras, por el contrario, ayudan a conservarlo. La cubierta vegetal y las barreras vivas son algunas de estas prácticas de conservación del suelo. Hay también varias técnicas para defenderse de la erosión, tales como curvas a nivel, las cerradas de cultivo, las curvas de escurrimiento, las ajas de infiltración o el control de cárcavas. Antes de aplicar una u otra de estas prácticas o técnicas, es importante analizar bien el problema de la erosión que se tiene, su grado de avance, el tipo de suelo, la inclinación de la pendiente, la intensidad de las lluvias y otras, a fin de determinar las más adecuadas. En general, no bastará con desarrollar una técnica, hacer terrazas, por ejemplo. A ella habrá que agregar prácticas agrícolas como la cubierta vegetal, la incorporación de materia orgánica asociada a cultivos y otros. Las curvas a nivel. Cuando se habla de una curva a nivel, se hace referencia a un surco hecho con un arado o manualmente en superficies pequeñas, trazado en un terreno con declive y que corta la ladera en el sentido contrario a la pendiente. En toda la extensión de la curva, todos sus puntos se encuentran a la misma altura o al mismo nivel. Por esta razón, el agua no corre por ella, sino que se detiene. En otras palabras, se trata de ir cortando una pendiente a fin de que el agua no tome velocidad y así no produzca erosión. La curva a nivel tiene mucha importancia, ya que además del efecto anterior es la base de varias otras técnicas de protección contra la erosión, como también de cosecha y conducción del agua. Para trazarla se necesita un instrumento, el nivel. Existen varios tipos de niveles. Por su utilidad y sencillez se explicará la construcción y forma, pero cualquier otro tipo es igualmente útil. Los incas fueron maestros de las técnicas de conservación de suelos de cultivos para hacer terrazas y obras de regadío. Luego está la protección que se le debe dar al suelo.
La naturaleza nunca deja el suelo descubierto. En un bosque, por ejemplo, mantiene siempre el suelo tapado con las hojas de los árboles, que éstas luego se descomponen y se incorporan al suelo. En los lugares abiertos cubre rápidamente la tierra con diversos pastos. Esto no lo hace sin razón. Las hojas o el pasto son una protección para el suelo. Lo protegen en primer lugar de la lluvia, a fin de que ella no se lleve la tierra, provocando erosión o no la apriete o compacte. Las gotas de lluvia sobre las hojas o sobre el pasto pierden su fuerza, y así el agua penetra suavemente en el suelo sin apretarlo. Por otra parte, esta protección sirve para mantener mejor la humedad en el verano. Finalmente, la cubierta de hojas o pastos ayuda a regular la temperatura en la superficie del suelo, protegiendo así la vida de los microorganismos, impidiendo que se produzca ahí demasiado calor en verano o demasiado frío en invierno. Esta forma de protección, cuya importancia enseña la naturaleza, se puede también realizar al hacer agricultura. Si se tratan pequeños espacios, como el caso de un huerto casero o de una cama de almácigos, se puede agregar una capa de paja, o de acerrín o de pasto picado, mientras crecen las plantas. En el caso de los cultivos en potreros, la cubierta vegetal se hace manteniendo sobre el suelo desechos de cultivo anterior. La práctica del abono verde siempre sirve como protección. En laderas con curvas a nivel, las franjas que queden entre las curvas pueden utilizarse como con cultivos una por medio, dejando las otras con pastos. Al año siguiente las que tenían pastos se cultivan y las primeras se dejan con pasto. Es necesario tener especial cuidado con los barbechos. Si se deja un potrero en barbecho, se debe, si es posible, sembrar algún pasto o que crezca alguno para proteger el suelo. En ambos casos, esos pastos se incorporan como abono verde en el momento que se prepara el suelo. Para la preparación del suelo para la siembra, se piensa muchas veces que el suelo se prepara solo para que las semillas queden convenientemente enterradas y las raíces puedan crecer fácilmente. Esto es verdad, pero además al hacer la agricultura debe recordarse también otras cosas. Un suelo bien preparado es un suelo bien suelto, a fin de que puedan entrar el aire y el agua y se desarrollen los microorganismos que alimentarán las plantas. Una buena preparación trata de dar vuelta al suelo lo menos posible, salvo en el caso de incorporar pastos o abonos verdes. Es mejor no darlo vuelta. La razón es que los microorganismos de las capas más profundas no son los mismos que viven en la superficie. Si se les cambia de lugar, muchos podrían morir. En algunos lugares, y cuando el tipo del suelo lo permite, se hace lo que se llama cero labranza. Estas formas de preparación consisten en hacer un pequeño y delgado surco solo para colocar las semillas y el fertilizante. También es posible trabajar con labranza vertical o labranza mínima o conservacionista, que consiste en pasar al menos una vez al año un arado cincel a fin de soltar y airear el suelo. Este arado penetra más profundo que los arados corrientes, pero sin darlo vuelta. También es adecuado cada 4 o 5 años el arado subsolador, el cual es una sola punta que penetra el suelo a 40 o 80 centímetros, de manera de romper una capa dura que se genera con los años e impide el buen enraizamiento y la infiltración de aguas. Se usa haciendo pasadas las 60 centímetros a lo largo y el ancho del potrero. Finalmente, un suelo bien preparado es el que queda granulado. Esto es terrones grandes, pero tampoco tan molido que se transforme en polvo. El tamaño de los granos debe ser como el porte de un poroto. Es lo que llaman algunos lugares migajón.
Y con esto sería el final del video. Espero que les haya gustado y quería invitarlos a suscribirse a mi canal para que de esta forma puedan encontrar aquí más información que les pueda servir y invitarlos a que me dejen un like. Muchas gracias.